necesidades espirituales que todo creyente tiene. En primer lugar, el creyente tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué tiene esa necesidad el creyente de escuchar la palabra de Dios? Porque es la palabra la que alimenta su espíritu. El creyente tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios porque de la palabra de Dios se alimenta su espíritu. Romanos 10:17 dice que la fe nace cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio. Pero también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, el apóstol nos invita a que así como un niño recién nacido desee la leche espiritual para crecer, leche espiritual no adulterada, de la misma manera también el apóstol nos invita a nosotros a que deseemos la palabra de Dios para que crezcamos por ella espiritualmente. Eso es lo primero que necesita un creyente para crecer espiritual. En segundo lugar, el creyente tiene necesidad de un intercesor que abogue por él ante Dios. ¿Y por qué tiene esa necesidad? ¿Acaso el creyente no puede solo interceder por él mismo ante Dios? Y la respuesta es no, no puede. Pero alguien diría, ¿qué acaso la Escritura no dice que Cristo rasgó el velo del templo para que nosotros pudiéramos tener entrada libre hacia el Padre? Y sí, así dice la Escritura. Sin embargo, nosotros tenemos esa libre entrada al Padre no por nosotros, sino por Cristo. Es precisamente por Cristo por la que nosotros podemos tener esa entrada. Nosotros no podemos tener una entrada libre por nuestros propios méritos, sino que nosotros cuando lo hacemos por los méritos que Cristo hizo en nosotros. Y esto es porque nosotros pecamos continuamente. Aun cuando nosotros ya hemos sido restaurados de nuestra vida anterior de pecado, tenemos todavía el pecado en nosotros y eso nos impide presentarnos ante Dios de una manera personal, por medio de nosotros mismos. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, nos exhorta a no pecar. Él dice, hijitos, no pequen, pero si acaso pecan, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo es nuestro abogado. Cuando usted se presenta en oración, siempre lo que hace es no únicamente en sus méritos propios, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que nosotros usamos mucho esa frase cuando oramos, que decimos, te lo pido en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo, porque eso es en lo que nosotros nos presentamos a Dios. Es nuestro abogado, es en los méritos de Él, no en nosotros que nos presentamos ante Dios. Así que tenemos nosotros siempre la necesidad de un intercesor. Y en tercer lugar, el creyente tiene la necesidad de ser gobernado por alguien. En cuestiones espirituales, todos los hombres, todas las personas, estamos siendo gobernados por alguien. Una persona o sirve a Dios o sirve al diablo, pero espiritualmente no hay personas que no estén de un lado o estén de otro. O se sirve a Dios o se sirve al diablo. El creyente sirve a un gobernante, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que reina, es nuestro Rey. Pero un incrédulo no sirve a Jesucristo. Un incrédulo está sirviendo a Satanás, porque hay necesidad de ser gobernado. La Escritura dice que no se puede servir a dos amos. O se sirve a uno o se sirve a otro, porque si sirve a uno queda mal con otro, si sirve al otro queda mal con el uno. Así que ante esta necesidad que tenemos como creyentes de estas tres cosas, de recibir la palabra de Dios, de tener un intercesor ante el Padre y de servir a un gobernante, Dios nos proveyó de alguien que en su sola persona se reúnen esos tres ministerios o esas tres oficios que cubren esas tres necesidades que todo creyente tenemos.
Y esta persona, por supuesto, y todo lo concluimos en que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos alimenta con su palabra, esto es, tomando oficio de profeta. Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, esto lo hace ser nuestro sacerdote, pero también Él nos gobierna y eso lo hace ser nuestro Rey. A estas tres características de profeta, de sacerdote y de rey se le llama en teología los oficios de Cristo. Así se le llama, los oficios de Cristo. Y esto es lo que vamos a considerar en la predicación de esta mañana, hermanos. A este sermón lo he titulado Melquisedec y los oficios de Cristo. Vamos a orar y vamos a comenzar con esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos que nos permites estar aquí en este lugar, adorándote, bendiciendo tu santo nombre. Gracias porque nos provees de los medios para hacerlo, motivas tú nuestro corazón, Señor, para estar aquí con amor a ti. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nos des de tu bendita palabra para nuestro crecimiento espiritual, que tengamos un corazón humilde, receptivo, y sepamos nosotros, Señor, alimentarnos de esto que tú has dejado para nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como hemos visto, hermanos, estamos considerando en nuestras predicaciones Cristo a través de la Escritura. En este caso estamos Cristo a través del Antiguo Testamento. Recuerden que Cristo es el personaje principal de toda la Escritura, así es de que en toda la Escritura podemos encontrar a Cristo. En nuestra predicación anterior estuvimos viendo acerca de las características de un hombre de fe. Si ustedes recuerdan, vimos cómo Abraham tiene una, de cierta manera, confrontación entre él y su sobrino Lot, que se inicia con los sirvientes, así de que Abraham decide que se separarse. Se separan, vimos cómo Abraham actúa de una manera muy diferente a Lot, de una manera bondadosa, conciliatoria, mientras que Lot cuando se separan, él actúa de una manera personalista, egoísta, ambiciosa, y nos dice la Escritura en el capítulo 13, que vimos la semana pasada, nos dice que Lot estuvo habitando en las tiendas de la llanura. Él escoge la llanura más fértil que regaba el río Jordán, porque eso le convenía a él. Escoge eso y dice la Escritura que iba poniendo sus tiendas cerca de Sodoma. Y aparte agrega aquí en el versículo 13 del capítulo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así es que esto nos va poniendo un antecedente de cómo Lot se va acercando a un lugar donde posteriormente el Señor destruye por ser un lugar donde había mucho pecado, mucha depravación. Abraham, por su parte, se establece en la tierra donde inicialmente había llegado, y el Señor le vuelve a dar la promesa de que lo iba a bendecir, le iba a dar toda la tierra por heredad. En ese lugar se establece Abraham, allí hace un altar, como siempre, donde él llegaba, hacía un altar, y hace un altar para Dios. Cuando él está ahí en ese lugar, el versículo 14 del libro de Génesis nos habla acerca de la primera guerra que aparece en la historia. Dice que había unos reyes, un rey llamado Kedorlaomer, que era un rey muy poderoso, que tenía dominados a varios de los reyes de ahí, de esa región. Pero como los reyes de la otra región están cansados ya del dominio que había ejercido sobre él, durante 12 años le habían servido a Kedorlaomer, le habían servido como vasallos, aunque eran reyes, eran vasallos de ese rey poderoso, deciden rebelarse, y entonces este rey, Kedorlaomer, se une a otros reyes, otros 3 reyes más, y van
para hacerle guerra a los reyes, entre ellos los reyes de Sodoma y Gomorra, donde Lot había establecido sus tiendas. Lot ya tenía relaciones con las personas, con esos reyes. Los reyes de Kedorlaomer, a pesar de que eran 4 reyes, los otros eran 5, vencen a los 5, toman las posesiones, toman a las personas y se los llevan, entre ellos se llevan a Lot, el sobrino de Abraham. Uno de los hombres vencidos se escapa y va con Abraham y le da la noticia de que se han llevado a su sobrino. Abraham, dice la Escritura, que era un hombre muy rico, tenía 300 y tantos sirvientes nacidos ya en su casa, los arma a todos ellos, eran 318, los arma a todos ellos y van, y por medio de la ayuda de Dios, porque eran menos ellos que los otros ejércitos, van y derrotan a Kedorlaomer y a sus demás reyes, salvan a Lot, lo regresa a su tierra, a la tierra que había tomado Abraham, y de esa manera ahí termina esta parte de la guerra. Podemos ver aquí entonces en Abraham también un carácter fiel. Ya vimos la semana pasada varios de sus características de él: bondadoso, conciliador, desinteresado. Pero aquí podemos ver un carácter fiel a su sobrino. Recuerden, hermanos, que él se lo había llevado de su tierra, de Ur de los Caldeos, y él tenía que cuidarlo, como patriarca tenía que cuidarlo, y lo cumplió lo cumplió de más. Vamos a ver después cómo también lo rescata de Sodoma y de Gomorra cuando Dios la destruye. Pero aquí vamos a ver, hermanos, abran sus Biblias, si ya las tienen abiertas, vamos a leer de los versículos 17 al 20, que es el pasaje que vamos a considerar nosotros para ver el tema de nuestra predicación. Dice versículo 17 del capítulo 14 de Génesis: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo esto. Cuando vuelve Abraham de haber derrotado a aquellos reyes, dice aquí la Escritura que se encuentra a un rey llamado Melquisedec. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es un personaje bíblico que aparece mencionado tanto en el Antiguo Testamento, como lo podemos ver aquí, como en el Nuevo Testamento. Su identidad, su papel y su significado han sido objeto de numerosas y de diversas interpretaciones teológicas y académicas a lo largo de la historia. Hay muchas interpretaciones que se dan acerca de este hombre, de Melquisedec, de este rey. Sin embargo, aunque son diversas las interpretaciones, todas estas interpretaciones coinciden en una sola cosa: en que Melquisedec es un tipo de Cristo. Melquisedec, dicen algunos, es una profecía sobre los oficios que tendría Cristo. Y esta conclusión la hacen porque existen varios pasajes en la Escritura que así lo determinan. Entre estos tenemos el capítulo 7 de la carta a los Hebreos y tenemos el Salmo 110:4, que más adelante estaremos refiriendo, donde se habla acerca de Melquisedec y de su relación con nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje que acabamos de leer aparecen algunas características de Melquisedec que nos van a ayudar a entender a nosotros la tipología de este personaje respecto del Señor Jesucristo. Y recuerden, hermanos, que un tipo no es el original.
El que es original es el antitipo, aunque se oiga medio raro que el antitipo es el original, pero así es. Nosotros podemos, no sé, poner algún ejemplo de este atril. Este es un tipo de atril de un atril más grande. O a veces podemos ver un carro que ese carro es como un tipo de pick-up o alguna cosa así, ¿no? Para darnos una idea de lo que es un tipo. El tipo es algo que es copia o es sombra de lo que es el verdadero, la verdadera sustancia. En este caso, Melquisedec es un tipo del la verdadera sustancia que es Cristo. Por eso se le llama tipo y antitipo. Primeramente, viéndolo para entender la tipología de este personaje, primeramente en el pasaje que vimos nos dice que Melquisedec era rey de Salem. Si se fijan ahí en el versículo 17, en el versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La ciudad, cuando nos habla acerca de que era rey de Salem, está relacionándolo con que era una ciudad que se identifica con Jerusalén. Era rey de Salem, identificado con la ciudad de Jerusalén. Además, la palabra Salem se deriva del vocablo hebreo shalom, que quiere decir paz. Por esto se puede decir que Melquisedec era rey de paz, rey de Salem. También nos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, lo cual en la tradición del pueblo de Israel esto no era posible. En las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel era que un sacerdote no podía ser rey o que un rey no podía ser sacerdote. Así es de que este tipo de sacerdocio de Melquisedec era muy diferente al sacerdocio terrenal que se establecía en las características que daba el Señor para cada uno de estos oficios. Nos da a entender también cuando nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo, nos da también a entender que Melquisedec conocía al Dios verdadero. Melquisedec no era un rey pagano, no era un rey idólatra, era sacerdote del Dios Altísimo. En esta reunión que tiene con Abraham, se hace notar también, como dice aquí, que Melquisedec sacó pan y vino, lo cual seguramente nos recuerda a la cena que el Señor tuvo con sus discípulos antes de ser arrestado, la noche en que fue arrestado. Quiero que vayan viendo cada uno de estos puntos, hermanos, porque nos va a servir para ver cómo es que Melquisedec es el tipo de Cristo. Dice también que Melquisedec bendice a Abraham, lo cual sugiere que Melquisedec tenía una autoridad superior a la autoridad de Abraham. Únicamente una persona que tiene una autoridad superior puede bendecir a otra persona que tiene una autoridad inferior. Esa es la bendición que se recibe. Los padres bendecían a sus hijos. ¿Recuerdan cómo los patriarcas, cuando se menciona en el Antiguo Testamento, cómo bendecían a cada uno de sus hijos? Cada uno recibía la bendición de parte de su padre. La bendición que Isaac le da a Jacob y a Esaú, la bendición que Jacob le da a sus 12 hijos, la bendición de Abraham a Isaac, todos ellos eran autoridades superiores. Y esto es lo que sugiere también aquí, que Melquisedec, al bendecir a Abraham, tenía una autoridad espiritual superior. Y también resalta aquí que Melquisedec recibe el diezmo de Abraham. Eso nos indica también un reconocimiento de Abraham hacia la posición de Melquisedec. Basándonos en estas características de Melquisedec, vamos a hacer uso entonces de la tipología para ver cómo es que la Escritura lo relaciona como un tipo de nuestro Señor Jesucristo o como un personaje profético hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Primeramente veremos esto, veremos la relación que hay entre Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo, para después concluir viendo cada uno de los oficios de Cristo. Ahora, aquí es importante señalar que la aparición o la presencia de Melquisedec no era una teofanía, no era una aparición de Cristo en forma de hombre, no era una cristofanía. Hay quienes dicen que esto era una teofanía, pero Hebreos 7:3 nos dice que era semejante al Hijo de Dios. No se trataba del Hijo de Dios, era semejante al Hijo de Dios. Melquisedec era únicamente alguien que se asemejaba al Hijo de Dios. Esta frase de que era semejante al Hijo de Dios es muy diferente a lo que se dice en el libro de Josué cuando se le aparece el ángel, cuando se le aparece aquel príncipe del ejército de Jehová. Ahí sí se habla de que es Cristo en forma de hombre que se le presenta a Josué. La segunda persona de la Trinidad en forma de hombre se le presenta como el príncipe del ejército de Jehová. En el libro de Jueces también el ángel de Jehová, dice ahí, se le presenta a Gedeón, y también esa es una cristofanía, es una teofanía, es Cristo en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios manifestado en forma humana. Esto también aparece en el libro de Daniel. Si recuerdan aquel pasaje cuando sus amigos son metidos en el horno de fuego, como el rey dice, yo vi a alguien como Hijo de Dios adentro con ellos, también era Cristo. Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones. Pero en este caso no es así. Melquisedec no es una teofanía, sino es un tipo de Cristo. Vamos a ver entonces cómo es que se relacionan Melquisedec y el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que tanto el sacerdocio de Melquisedec como el de Cristo es un sacerdocio eterno y celestial. El escritor de Hebreos nos dice que Melquisedec no tiene genealogía registrada, lo que lo convierte en un tipo de Cristo, quien es el sumo sacerdote eterno. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes levíticos tenían que provenir de la tribu de Leví. Los sacerdotes no podían ser de ninguna otra tribu. Sin embargo, Jesús no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, porque su sacerdocio no era terrenal. Su sacerdocio no provenía de un linaje humano. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo era según el orden de Melquisedec, que no tenía ni genealogía, ni padre, dice aquí, ni padre, ni madre. ¿Por qué? Porque provenía el sacerdocio directamente de Dios. Por eso se le llama según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 24 y 25 dice que Jesús es un sacerdote que permanece para siempre. Vayan ahí, hermanos, vayan al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Todo el capítulo 7 del libro de Hebreos nos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. Léanlo, hermano, está muy interesante, nos va a abrir mucho el entendimiento acerca de los oficios de Cristo. Dice el 7, 24, 25, dice, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces el sacerdocio de Melquisedec, al igual que el sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio eterno que no proviene del linaje humano, sino del linaje celestial. Otra de las características que identifican a Cristo con Melquisedec con Cristo, es que tanto Melquisedec como Jesús se les llama reyes de justicia y reyes de paz. El nombre Melquisedec significa rey de justicia,
y también era un rey de Salem, como ya vimos, que viene de la palabra shalom, que quiere decir paz, y esto significa entonces que Melquisedec era un rey de justicia y era un rey de paz, y esto nos apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo. Como rey de justicia, Cristo vino a establecer la justicia de Dios en la tierra. Isaías capítulo 9, versículo 7 dice que el trono de David y su reino estarán firmes con justicia para siempre. Como rey de paz, Romanos 5:1 nos enseña que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Cristo es nuestro príncipe de paz también. Además, Melquisedec tenía un sacerdocio superior al de Aarón. Melquisedec ya existía antes de que existiera el sacerdocio levítico. Esto significa que el sacerdocio de Melquisedec era muy superior al sacerdocio que se le había dado a Aarón. De hecho, en los estudios que se hace, se dice que aún los levitas estaban rendidos ante el sacerdocio de Melquisedec, puesto que al Abraham, y esto es muy usado en la teología, hermanos, lo que se dice en los lomos de Adán, los lomos de Adán, en este caso los lomos de Abraham. Esto quiere decir a que aun cuando la descendencia de Abraham todavía no nacían, todo lo que Abraham hacía ya era representación de todos sus hijos. Fíjese qué interesante y qué impresionante es esto. Cuando Abraham se rinde ante Melquisedec reconociéndolo como el rey, como el sacerdote del Dios Altísimo, lo que está haciendo es que toda su descendencia, incluidos los sacerdotes levitas, estaban rindiéndole ese honor alto a Melquisedec de ser el sacerdote del Dios Altísimo, porque toda la descendencia de Abraham estaba en sus lomos, o sea, en su ADN, vamos a decirle de manera más moderna para nosotros, más entendible. El ADN de Abraham, que sería transmitido a sus generaciones, ya le había rendido ese honor a Melquisedec. Abraham era el padre de la fe y reconoció la superioridad de Melquisedec al darle los diezmos también. Hebreos 7:22 dice que Jesús es fiador de un mejor pacto. Así que el antiguo pacto fue reemplazado por el nuevo pacto que es Cristo. Lo que era Melquisedec era únicamente una figura de Cristo, un tipo de Cristo, y Cristo vino a reemplazar todo esto de una manera mucho mejor que lo representaba el tipo en Melquisedec. También los sacerdotes levíticos morían y eran reemplazados. Jesús, en cambio, vive para siempre y su sacerdocio no necesita sucesores. Los sacerdotes terrenales morían, los reemplazaban, pero Cristo no. Cristo, como es eterno, Él es nuestro sacerdote eterno. Habiendo visto entonces las características de Melquisedec que apuntan a los oficios de Cristo, vamos ahora a considerar cada uno de estos oficios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos la relación que hay entre Melquisedec y Cristo en el antiguo pacto con el nuevo pacto. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan estos oficios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver primeramente cómo Jesucristo vino a cumplir su misión divina en la tierra y lo hizo desempeñando estos tres grandes oficios: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Y cada uno de estos oficios en nuestro Señor Jesucristo nos revelan un aspecto de su obra redentora. Esto es muy importante. Es muy importante que lo aprendamos porque esto nos va a revelar cada aspecto de su obra redentora y nos muestra cómo Él es el único, es la única respuesta a nuestras necesidades espirituales. Estos tres oficios de Cristo son el conjunto de oficios que nos van a nosotros
a servir para nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que el Señor vino a hacer esto en su obra redentora. Vamos a ver primeramente a Cristo como profeta. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El oficio de Cristo como profeta ya había sido profetizado, valga la redundancia, desde la época de Moisés. Ya se le había dicho a Moisés, Dios ya le había dicho que Dios iba a levantar un profeta aún más grande que Moisés. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desde el Antiguo Testamento Dios prometió levantar un profeta supremo y Jesús cumplió con esa profecía. Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios, revela su voluntad y además guía a su pueblo por la verdad. Y Jesús hizo exactamente esto. Un profeta no es aquel que habla a las suertes, no es un profeta aquel que revela el futuro, un futuro mentiroso, como dice la Escritura, a aquellos profetas que revelan falsas profecías. Un profeta es alguien enviado por Dios que revela la voluntad de Dios, que habla en nombre de Dios y que guía al pueblo en la verdad. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, cuando nosotros hablamos la Escritura, nosotros estamos hablando como profetas, siempre y cuando lo que hablemos esté únicamente aquí, no que estemos hablando de nuestra mente, no que estemos hablando de nuestras fantasías. Ese es un verdadero profeta, el que hablaba de parte de Dios, y nosotros al mencionar el mensaje del Evangelio estamos hablando de parte de Dios. Un verdadero profeta revela la voluntad de Dios, habla en nombre de Dios, pero también guía a su pueblo. Recuerden que cuando el Señor utilizaba a los profetas en el Antiguo Testamento, siempre les decía la manera en que se estaban comportando, la manera en que debían de comportarse para ser guiados por el camino correcto. Eso era la función de un profeta. Nuestro Señor Jesucristo es el profeta de profetas, el profeta por excelencia, porque Él es el único que enseñaba con autoridad. Dice Mateo 7, 28 y 29, dice: y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas les hablaban de cosas que ellos creían. Les hablaban de cosas que fueron distorsionando con el paso del tiempo, cambiando las cosas de la palabra de Dios por cosas humanas. Por eso la gente, cuando escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, Él se maravillaba, dice la Escritura, porque les hablaba con autoridad, con la autoridad que le daba el ser Él, la misma palabra de Dios. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo como profeta reveló la voluntad de Dios. Juan 8:26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él hablaba lo que escuchaba del Padre, pero además Cristo era Dios, Él es la palabra de Dios. También como profeta, como un guía que lleva al pueblo por la verdad, nuestro Señor Jesucristo nos mostró el camino de la salvación. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Jesús no solo habló la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Hoy su palabra sigue transformando vidas y guiándonos por el camino de la justicia, porque dice la Escritura, porque Dios ha hablado por medio del Hijo. Nosotros ya no tenemos necesidad de profetas. Todos nosotros, las profecías están en este libro, en la Sagrada Escritura. ¿Quiere escuchar a la voz de un profeta? Lea la Escritura. El segundo oficio de nuestro Señor Jesucristo es Cristo como sacerdote. Hebreos 4, del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Esos eran los sacerdotes. Y ellos ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Pero estos sacrificios eran temporales. Los sacerdotes ofrecían un sacrificio continuo por los pecados de todo el pueblo. Tenían que estar sacrificando porque el pueblo estaba pecando y pecaba, iban y presentaban sus ofrendas, pero eran sacrificios temporales. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ofreció un sacrificio perfecto y eterno. Él ofreció un sacrificio una vez y para siempre, y ese sacrificio fue Él mismo. Él fue el Cordero Pascual, Él fue el Cordero, el sacrificio por el pecado de cada uno de nosotros, sacrificándose en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo como sacerdote intercede por nosotros. Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No únicamente intercede por nosotros, sino que Él nos ofrece acceso directo a Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo en gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que dice el versículo 19 dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No por nosotros, no porque nosotros merezcamos ni podamos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ofrece acceso directo a Dios. Y también como sacerdote, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No necesitamos nosotros de estar sacrificando, como en el Antiguo Testamento, animales constantemente. Nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio nos limpia, nos ha limpiado de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es a través de su sacrificio en la cruz que Dios nos dio el privilegio como sacerdote de acercarnos a Dios con confianza. Ya no dependemos de sacrificios temporales, sino ya nosotros tenemos una redención eterna por el sacrificio de una vez y para siempre que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos el oficio de Cristo como Rey. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Juan capítulo 18, versículo 37, cuando presentan al Señor Jesucristo ante Pilato, Juan capítulo 18, 37, Pilato le dice: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesucristo mismo reconoció que Él era el rey. Pilato le dice a Él, si Jesucristo no hubiera sido el rey, Él hubiera negado todo lo que estaba diciendo. Pero Él mismo reconoció, así como Él mismo reconoció su divinidad cuando fue adorado por algunos de sus apóstoles, asimismo Él reconoció la realeza de un rey, pero de un reino espiritual. Jesús es el Rey soberano que gobierna con justicia y con amor el reino celestial. Desde su resurrección, nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios, reinando con poder, y volverá a la tierra para establecer su reino eterno. Ese es nuestro Rey, hermanos. Eso es nuestro Rey, nuestro Dios eterno. Jesucristo como Rey tiene toda autoridad. Mateo 28, 18, un pasaje conocido, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo como Rey también gobierna con justicia. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hablando del Señor Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nuestro Señor Jesucristo gobierna con justicia. Y además, como Rey, nuestro Señor Jesucristo volverá en gloria. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. La meditación de esta mañana, hermanos, nos lleva a concluir que Cristo cumple perfectamente con estos tres oficios. Como profeta, nos enseña la verdad de Dios porque Él es Dios. Nos guía además por el buen camino como profeta. Como sacerdote, nos reconcilia con Dios porque Él hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y como Rey, Él gobierna con justicia y con amor, porque la justicia es su carácter y el amor es el mayor de sus atributos. Hoy podemos acercarnos a Él con confianza, escuchar su voz, recibir su gracia y vivir bajo su autoridad. Jesús, hermanos, es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. ¿Y qué aplicaciones para nuestra vida podemos encontrar en estos oficios de Cristo? Como profetas podemos preguntarnos: ¿estamos escuchando la voz de Cristo en nuestra vida? Porque Él sigue hablándonos a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo nos sigue hablando. Pero ¿estamos nosotros prestando atención a sus enseñanzas y a sus mensajes? Como sacerdote, ¿estamos confiando en la obra intercesora de Cristo para que nuestra vida sea restaurada del pecado? No hay otro camino por el cual podamos llegar al Padre. El único camino el cual nosotros podemos llegar a Él es nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede llegar a la presencia de Dios fuera de Cristo. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Y como Rey, ¿es Cristo el Rey de nuestra vida? ¿Nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo como Rey?
Someterse a su reinado significa obedecer su palabra y vivir para su gloria. Eso es un sometimiento hacia un rey. Hoy nuestro Señor Jesucristo reina en los corazones de aquellos que le han recibido, de aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿qué tanto nosotros estamos actuando como siervos ante ese Dios soberano y grandioso que es nuestro Señor Jesucristo? Nosotros como creyentes reconocemos la soberanía de Cristo. Como creyentes debemos de estar bajo su autoridad. Porque va a llegar un día en que no únicamente los creyentes, sino que hasta los incrédulos van a doblar su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Filipenses. Pero reconocer a nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión, al final de los tiempos, ya no será para salvación, sino para una condenación eterna. Así que no seamos renuentes, hermanos. Si ya tenemos el privilegio de seguir a Cristo, permitamos que Él sea el que gobierne nuestra vida. Y si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día para que lo reconozca como su profeta, como su sacerdote y como su rey. Esta será la mejor decisión que haga en toda su vida. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por concedernos, Señor, este privilegio de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro rey. Rogamos, Señor, por aquellos que aún de manera renuente se niegan a aceptar esta soberanía. Y también rogamos por aquellos que no te conocen, Señor, y pedimos para que tu evangelio les sea resplandecido y de esa manera puedan transformar su vida y tener la vida eterna. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador.